què demanen al cristianisme els moviments populars perquè siga força transformadora de la nostra societat. És un format particular perquè són dues persones les que van a participar. Tenim una horeta en la qual participaran els dos, tampoc tindrem després espai per a les preguntes, utilitzarem algun descans pel diàleg. I en aquesta taula comptem en dues persones i en dues visions des de dins i des de fora de l'Església, de la qüestió que volem abordar. Ens acompanyen Charo Castelló, a l'esquerra, de Valldussó, que és militant de l'OAC, expresidenta de l'MMTC, del Moviment Mundial de Treballadors Cristians, fins a aquest estiu, que ha acabat el seu mandat, diríem. Treballa des de fa molts anys a l'àmbit de l'economia social, és gerent de la Fundació Tots Units, una empresa d'inserció de Vila-real, i dirigeix l'àrea de formació i d'inclusió social de la xarxa Coopera a nivell estatal. També forma part del camp d'energia de l'economia del bé comú de Castelló. Charo, a més d'un important compromís sociopolític al llarg de la seva vida, també a l'àmbit veïnal, de l'economia social, de l'esquerra, té un llarg recorregut d'implicació a l'àmbit eclesial, on s'ha format i ha aportat molt. Al moviment júnior, ha estat en la comissió permanent, i també a l'OAC, al Moviment Mundial de Treballadors Cristians. I l'altra part de la taula és Héctor Illueca, que és membre fundador del Front Cívic Som Majoria de València, és inspector de Treball i de Seguretat Social i professor de Dret de Treball de la Universitat de València. I sempre ha dit que la seva passió per la justícia l'ha mogut a interessar-se per l'àmbit laboral i a treballar allí. És membre del Consell Ciutadà Autonòmic de Podem, ha publicat molts articles i impartit moltes conferències al llarg de tota la geografia espanyola en qüestions relatives a drets socials, a polítiques públiques, sempre en posicions crítiques amb la desregulació del mercat de treball i les polítiques econòmiques neoliberals. Té moltes coses publicades i molts llibres. Jo vaig anomenar només dos que ha publicat últimament amb Manuel Monereo, que són Por un nuevo proyecto de país i últimament Espanya, un proyecto de liberación, que advoca per la refundació del constitucionalisme democràtic i per reconstruir l'Estat com a garant dels drets socials i del benestar col·lectiu. Héctor no és creient, però sí un gran coneixedor i difusor entusiasta, podríem dir, és que el coneixem, de la figura i del missatge del papa Francesc i de la seva aportació en aquest moment històric. El punt de partida d'aquesta conversa, anem a dir, entre aquestes dues persones que s'acompanyen, és una mica els encontres dels moviments populars que va propiciar, que va convocar Francesc, el papa Francesc, els seus missatges en aquest àmbit dels encontres, l'encíclica Laudato Si, i la seva dura crítica al sistema capitalista, que com ell mateix diu és un sistema que mata, una economia que mata. I a partir d'ahir el fòrum els hem demanat a ells dos que parlen de les exigències que creuen que es deriven per a tota l'Església a fi de respondre a aquesta crida. Charo ho farà des de dins de l'àmbit eclesial, com hem dit. Com a presidenta de l'MMTC, ella ha tingut ocasió de participar en diversos encontres d'estos de moviments populars convocats per el papa i realment ha pogut escoltar i ha pogut acollir aquest anhel de justícia, aquest crit dels moviments i les diverses lluites col·lectives per humanitzar aquest sistema. I ha escoltat també al papa de manera molt intensa, diríem així, molt apassionada en aquest context, en la seva crida a subvertir el sistema. Així que ja compartirà des d'aquesta experiència arran de tot aquest tema. I Héctor Illueca ens parlarà des d'una perspectiva, com dient, aliena a l'àmbit eclesial, però d'una persona que té una reflexió feta al voltant del paper del cristianisme en l'actual moment històric i especialment de la novetat que aporta el papa Francesc, en relació a aquesta urgència de canviar el món i d'humanitzar la política i l'economia. Doncs bé, començarà Héctor i acabarà Charo. Bien, pues
Lo primero de todo, muchas gracias a los organizadores por haberme invitado y a todos ustedes por el interés y a Marisa en particular por la presentación tan amable que acaba de hacer. Quizá convendría empezar diciendo que yo soy una persona, o me considero una persona, profundamente religiosa. No porque tenga ideas religiosas, que es verdad que no las tengo, sino seguramente porque, como muchos de ustedes, he hecho de mi vida un compromiso con las clases subalternas y la he dedicado a la lectura y al estudio como parte de ese compromiso. Y en ese sentido podría decir que soy una persona religiosa y por lo tanto tengo que decir que hoy me siento entre amigos y que lo que diga y lo que opine, pues tómenlo ustedes como la opinión de un amigo. No sabía muy bien cómo enfocar el asunto de la mesa y en general del foro. Cristianismo y mundo de hoy es algo que verdaderamente me desborda y trataré de apuntar algunas ideas, sobre todo sobre el mundo de hoy, y de extraer algunas conclusiones prácticas que tal vez puedan serles a ustedes de utilidad en el debate que están teniendo y que sirve de título a la mesa en la que nos encontramos. Yo creo que cualquier consideración que se haga sobre la relación del cristianismo con el mundo de hoy tiene que partir de un evento fundamental, casi podríamos llamar fundacional, en la historia contemporánea de la Iglesia, que es el Concilio Vaticano II. Saben ustedes que el Concilio Vaticano II vino a ser, en los años 60, algo así como el punto de llegada de un largo y arduo proceso de ayornamiento, se llamó, de adaptación de la Iglesia a los grandes retos de la cultura moderna del mundo contemporáneo, surgido de la Revolución Francesa y a sus consecuencias culturales, económicas y políticas. La cultura moderna surgió, lo saben todos ustedes, en muchas ocasiones al margen de la Iglesia, sin la Iglesia y en no pocas ocasiones contra la Iglesia. Y el Vaticano II en los años 60, dirigido por el Papa Juan XXIII, intentó ser una adaptación, una puesta al día de la Iglesia ante estas exigencias para superar un periodo previo a la Segunda Guerra Mundial en el que la Iglesia había sido el refugio de los reaccionarios, había sido el último reducto de un mundo definitivamente periclitado. Era la adaptación a los grandes retos, a las grandes líneas de fractura del siglo XX, la libertad religiosa, la libertad de pensamiento y de conciencia, la autonomía de la política, el espíritu democrático, el desafío que supone la existencia de otras religiones, propiciar desde la Iglesia un diálogo hacia adentro y hacia afuera como muestra de respeto al pluralismo, como signo de construcción de consensos. Todo eso vino a ser el Vaticano II, un punto de llegada. Yo creo que el gran reto en el que nos encontramos, no solo desde el punto de vista del cristianismo, yo creo que desde el punto de vista en general del pensamiento humanista, es ser capaces de ver en el Vaticano II no solo un punto de llegada de un largo proceso que se produjo durante décadas, incluso durante siglos, sino un punto de partida. Un momento fundacional desde el que poder proyectarse hacia el futuro y comprender los grandes retos del mundo contemporáneo. Porque hay un pequeño problema, y es que el mundo del siglo XXI al que nos enfrentamos no tiene nada que ver con el mundo del siglo XX
en el que surgió el Concilio Vaticano II. Y por lo tanto, digamos que el reto vendría a ser hacer un desarrollo creativo del Vaticano II y de sus grandes logros para ser capaces de proyectarlo hacia el futuro. Yo voy a esbozar de manera muy esquemática en los próximos minutos cuáles serían, en mi opinión, las grandes líneas de fractura del mundo de hoy, los problemas acuciantes que la humanidad debe abordar inevitablemente en un futuro cercano y extraer algunas conclusiones prácticas con el ánimo de que puedan serles a ustedes tal vez útiles en el debate y en la reflexión. Yo les pediría por un momento que hiciesen ustedes una retrospección, que viajásemos hacia atrás en el tiempo y que intentásemos por un momento ver cómo era el mundo en la época del Vaticano II y en los años inmediatamente anteriores al Vaticano II. Cómo era el mundo que la mayoría de ustedes conocieron, el mundo en el que la mayoría de ustedes se formaron como seres humanos. ¿Cómo era el mundo? Era un mundo, si recuerdan, cuya característica fundamental, el signo del siglo XX, era la existencia de un centro y de una periferia, de un reducido grupo de países de Occidente que dominaba el mundo y de una periferia gigantesca donde millones y millones de seres humanos se consumían en la miseria. Recordarán ustedes que Occidente dominaba el mundo, dominaba la producción industrial, la fabricación de coches, de trenes, de aviones. Dominaba la investigación y el desarrollo. La periferia estaba postergada, completamente al margen de la ciencia, del conocimiento. Occidente dominaba el poder financiero desde unas cuantas grandes urbes, desde las que controlaba el mundo, París, Londres, Nueva York. Ese era el mundo que ustedes conocieron. Ese era el mundo del siglo XX. Ese era el mundo donde se sustancia el Concilio Vaticano II. Enfrente, una periferia gigantesca de países subdesarrollados, de economías de subsistencia, de continentes enteros saqueados por Occidente, de poblaciones humilladas, postergadas, reducidas al analfabetismo, muriéndose de enfermedades curables. Eso que se llamó el tercer mundo. Recuerden ustedes lo que era China en 1949, cuando se produce el triunfo de la Revolución China. Un país que se repartían 6 potencias extranjeras. Recuerden ustedes lo que era la India, la joya de la corona del Imperio Británico, lo que era Vietnam, la Indochina francesa. Ese era el mundo en el que se produce el Concilio Vaticano II, un centro y una periferia. Después de la Segunda Guerra Mundial, en un proceso muy complejo, vino la descolonización, seguramente el proceso histórico más importante que ha vivido la humanidad desde la Segunda Guerra Mundial, y vino un proceso de industrialización progresiva de todos estos países. Hoy pudiéramos decir que el signo de los tiempos, el espíritu de la época, eso que los alemanes llaman Zeitgeist, el espíritu del tiempo, se resume en una idea. Y es que lo que se está produciendo en el mundo del siglo XXI es un desplazamiento gigantesco del poder económico, político y militar desde Occidente hacia Oriente. En el corazón de la economía política mundial están emergiendo toda una serie de estados-continente que se caracterizan porque tienen poblaciones gigantescas, China, la India, Rusia, culturas muy arraigadas. Al frente de todos ellos hay estados-nación muy poderosos y todos tienen planes de desarrollo nacional que de una u otra forma prevén la integración de las clases subalternas en el desarrollo del país. Esta es la realidad
el signo de los tiempos. Yo les voy a dar algunos datos muy rápidamente, no voy a dar muchos para no aburrirles, para ilustrar lo que estoy tratando de transmitirles. En el año 2040, los datos son del Fondo Monetario Internacional, es decir, mañana mismo, China representará el 40% del Producto Interior Bruto mundial. Estados Unidos representará el 14%, la India el 12% y Europa el 5%. Quiero decirles con ello que Europa cada día pinta menos en el mundo y dentro de muy poco ya no pintará nada en la economía política mundial. Lo que antes fuera el centro del mundo se está convirtiendo en una periferia y las periferias se están convirtiendo en el centro de la economía política mundial. Esta es la principal línea de fractura de la política actual. ¿Dónde quiero llegar? Piensen ustedes en un dato que no es casual, y es que el Papa Francisco, a quien yo públicamente reconozco como mi maestro político y mi maestro de vida, no tengo ningún problema en decirlo, es el primer papa no europeo desde Gregorio III, cuyo pontificado se produjo en el siglo VIII. Es decir, ha llovido desde entonces. Francisco no es ya un papa del viejo occidente imperialista, pertenece a otro mundo, al mundo de las periferias que ha emergido a lo largo de este siglo. El problema, el riesgo, es que esa transición que se está produciendo de manera inexorable en el mundo encuentre resistencias feroces en los viejos dominadores que aboquen al mundo a la guerra. Este es el riesgo real al que la humanidad se enfrenta y que estamos viendo todos los días. Donald Trump representa exactamente esto. Donald Trump no es tonto, no está loco. Donald Trump es simplemente la expresión de sectores fundamentales del capitalismo norteamericano que no aceptan la pérdida de hegemonía de Estados Unidos en el mundo. Y el riesgo es que eso aboque al mundo a una escalada de violencia y con la guerra siempre acechando. Les voy a dar, o les voy a poner en relación, 2 o 3 noticias que han salido estos días, pero que si uno no está atento, permanecen sueltas. Recuerden ustedes, punto número 1, la afirmación de Macron, que pretende recuperar el servicio militar obligatorio. Pónganlo ustedes en relación con la afirmación también de Macron de que si mañana hay un referéndum en Francia, se acaba la Unión Europea. Y liguen ustedes eso con la última noticia, y es que todos los países de Europa van a multiplicar sus presupuestos militares por exigencia de Estados Unidos. Si ustedes conectan estas noticias y las ven a la luz de lo que llevamos dicho esta tarde, podrán seguramente interpretar el camino del mundo y podrán juzgar y podrán actuar en mucho mejores condiciones. Frente a esto, primera conclusión práctica, y voy avanzando. Yo creo que la primera idea fundamental desde un pensamiento humanista es la defensa de la paz en el mundo. Esta será una clave fundamental en el siglo XXI, y quien mejor lo ha entendido es Francisco. La defensa de la paz no como una idea abstracta, como un concepto que flota en el éter. La defensa de la paz significó, recuerden ustedes, septiembre de 2013, cuando Occidente preparaba su agresión contra Siria y Francisco convoca un ayuno internacional, se opone a la política exterior de Estados Unidos y se alinea con ese nuevo mundo que está emergiendo y que está planteando la necesidad de unas relaciones internacionales diferentes basadas en el respeto a la soberanía. Hablamos de Rusia, hablamos de China, hablamos de todos estos países. Francisco se opone abiertamente a esa política guerrerista contra Siria. O, año 2015, cuando el Vaticano reconoce el Estado palestino,
abre una sede diplomática en Palestina y provoca una oposición virulenta y amenazas de Israel. Y saben ustedes que cuando Israel amenaza a alguien hay que tomárselo muy en serio, porque no estamos hablando de ninguna broma. Piensen ustedes, por ejemplo, en la mediación de Francisco en Venezuela entre el gobierno y los sectores pacíficos de la oposición democrática, que ha hecho posible evitar un baño de sangre en el país caribeño. O piensen ustedes más recientemente en la oposición de Francisco a la política migratoria de Donald Trump. Es decir, en ese mundo que está emergiendo en el siglo XXI, en el que la guerra acecha, Francisco ha emergido como una luz que nos ilumina a todos, a los creyentes y a los no creyentes, por su defensa de la paz en concreto y hasta el punto de llegar a desafiar al poder. Esta sería la primera idea fundamental. La segunda idea tiene que ver con algo que sé que han estado ustedes comentando esta mañana y que apunta a una crisis ecológica que no tiene precedentes en la historia de la humanidad y que está poniendo en cuestión las condiciones que hacen posible la vida sobre la Tierra. Es decir, la posibilidad de un colapso ecológico planetario supone una puesta en cuestión de los fundamentos del capitalismo y condiciona las posibles alternativas. Hay una idea que es fundamental, que es el concepto de huella ecológica, aceptado por la ONU, que es relativamente sencilla de entender y que fundamentalmente implica poner en relación la capacidad ecológica y económica de un determinado territorio de generar recursos y la demanda de recursos de ese mismo territorio. Es decir, permite medir el impacto de la actividad humana sobre el medio ambiente. Pues bien, el concepto de huella ecológica arroja dos datos que para mí son definitivos y que comparto con todos ustedes. Primero, nuestro actual patrón de crecimiento económico y de consumo exigirá en el año 2030, es decir, mañana mismo, no menos de 2 planetas para poder seguir reproduciéndose al ritmo actual. 2 planetas es una magnitud completamente insostenible, pero les digo más. Si nosotros quisiéramos extender nuestros patrones de crecimiento y de consumo al conjunto del planeta, harían falta 4 planetas y medio como la Tierra para poder sostener a la especie humana. Son magnitudes completamente insostenibles y además lo sabe todo el mundo. Esto es lo que nos dice la ciencia, lo que nos dice el conocimiento. Hay signos ya muy visibles. El calentamiento de la atmósfera, lo conocen todos ustedes, como consecuencia de la acumulación de gases de efecto invernadero, provocada por un sistema energético basado en el uso intensivo de combustibles fósiles y por la deforestación, y que saben todos ustedes que podría suponer nada menos que un incremento en 5 grados de la temperatura a finales de este siglo, la subida del nivel del mar y consecuencias catastróficas para la vida sobre la Tierra. Hay otras muestras, esta es la más inmediata, la más conocida, el cambio climático, pues. Otras, la desertización, la acumulación de residuos tóxicos. Hay signos evidentes de que vivimos en un planeta finito y que nuestra manera de vivir y producir es absolutamente insostenible. ¿De fondo qué hay? Bueno, pues aquella vieja ecuación que Marx planteaba en El Capital y que resumía como dm', es decir, vivimos en un sistema económico en el que acudimos con dinero al mercado para obtener mercancías e intentamos salir del mercado con más dinero del que teníamos al principio. Un sistema, en definitiva, que se rige por una ley que conduce a una expansión infinita, lo cual es estructuralmente incompatible con cualquier criterio de sostenibilidad ecológica. Bueno, pues ha tenido que ser, una vez más, Francisco, a través de una encíclica que es un documento fundamental del pensamiento político en el siglo XXI, Laudato Si, el que ha tenido la valentía de decirle al mundo que el problema de la crisis ecológica no radica en la esfera de la moral,
que la cuestión no es solo reciclar los productos o llamar menos por el móvil. La cuestión fundamental es qué hacemos con un sistema que es estructuralmente incompatible con cualquier criterio de sostenibilidad ecológica, que es el capitalismo. Y Francisco, al hacerlo, se está enfrentando a un enjambre de periodistas, de políticos y de intelectuales comprados por el poder económico para seguir engañando a la gente y seguir ocultándole la magnitud del problema al que la humanidad se enfrenta. Por lo tanto, si la primera conclusión era la defensa de la paz en el sentido que hemos planteado, la segunda es, evidentemente, la defensa del planeta. Pero no la defensa del planeta en abstracto, sino la denuncia de un sistema que es incompatible con la sostenibilidad ecológica y la construcción de una manera diferente de vivir y producir. Esta sería la segunda idea. Y la tercera, y voy terminando, tiene que ver con la crisis social. No voy a detenerme mucho, saben ustedes perfectamente, igual que yo, cuál es la situación en la que nos encontramos, los niveles que han alcanzado las desigualdades sociales obscenas que se están produciendo, en primer lugar, en España. Piensen ustedes simplemente en un dato. ¿Qué significa para la gente joven de hoy la Constitución española, los derechos sociales, el derecho a la vivienda, el derecho al trabajo, el derecho a las pensiones? ¿Qué significa para la gente joven? No significa nada. Son palabras vacías. Su vida no tiene nada que ver con eso. Por eso, cuando empiezan con el rollo de la transición, pues la gente joven desconecta. Porque todo eso no tiene nada que ver con sus vidas. Yo creo que la cuestión fundamental es asumir la conciencia de que vivimos en un mundo donde las estructuras económicas están matando a la gente. No lo digo yo, lo ha dicho Francisco. El capitalismo está matando a la gente. Y la cuestión es que en un mundo donde las estructuras económicas matan mucho más eficazmente que las personas, no tiene ya sentido reducir el problema del pecado a una idea puramente individual. La cuestión no es no robar, que también, o no matar, que también. La cuestión es qué actitud adoptamos ante estructuras económicas que están matando a las personas. Este es el problema real. Les voy a poner un ejemplo. Esos aparatitos que todos ustedes y yo también tenemos, los móviles, funcionan con unas baterías que se fabrican a base de un mineral que se llama coltán, que se extrae en África y cuya extracción por parte de las grandes multinacionales ha provocado tres cosas. Ha provocado un genocidio laboral por las condiciones en que se extrae, ha provocado una catástrofe ecológica y ha provocado una guerra civil en la que van muertos millones de personas. La cuestión frente a eso, como ustedes comprenderán, no es llamar menos por el móvil. La cuestión es qué hacemos con unas estructuras que están matando a la gente. Amar a los pobres significa tener esto en cuenta. El médico ama al enfermo porque ataca a las causas que provocan la enfermedad. La Iglesia, el cristiano, ama a los pobres no porque se enfrente a los ricos, sino porque se enfrente a las estructuras económicas, sociales y políticas que están provocando la pobreza y que están matando a la gente. Este es el último de los retos o la última de las ideas que yo quería compartir con todos ustedes. Esta idea la ha popularizado Francisco en un texto que también me parece de enorme importancia, que es su exhortación apostólica Evangelii Gaudium. Yo creo que, y esta sería un poco la conclusión que resumiría esos tres retos: la defensa de la paz, la defensa de los derechos sociales, la defensa del planeta. Una conclusión que podría resumirlos todos es que yo creo que hay condiciones en la actualidad para una gran alianza entre creyentes y no creyentes para cambiar este mundo de base.
Esto Walter Benjamin lo expresaba con una metáfora que yo quiero compartir con ustedes para concluir. Él decía que siempre hay mucho del cristianismo en el pensamiento socialista y recurría para ilustrarlo a la metáfora de la travesía del desierto. Aquí estamos nosotros, creyentes, no creyentes, los empobrecidos, con los empobrecidos. Más allá del horizonte está la tierra prometida, una sociedad más justa, estructuras verdaderamente igualitarias. Entre nosotros y la tierra prometida, lo que hay es un enorme desierto. Lo único que podemos hacer es atravesarlo, cogernos de la mano y empezar a andar, sabiendo que cuando lleguemos, nosotros ya no seremos tampoco los mismos, porque habremos cambiado. Muchas gracias. Moltes gràcies, Héctor. Charo Castelló. Bueno, pues muchísimas gracias por haberme invitado. Me veis así, pero es que estoy un poco, mi voz y mi salud no acompaña mucho a la tarde. Tengo aquí hasta la botellita de própolis, un caramelito, a ver si soy capaz de llegar hasta el final. La pregunta que nos proponía la organización en el texto que nos mandaba, ¿no? que nos aportaba, y bueno, Héctor ha hecho ese marco, ¿no? Así. Yo voy a romper también una lanza en cuanto que efectivamente hay desierto, pero también voy a poner esperanzas, ¿no? Y vengo a hablar de los movimientos populares. He tenido la suerte de vivir y de experimentar algunas cosas. Y bueno, pues la pregunta no sé si es ¿qué le piden los movimientos populares a la Iglesia? Yo quizá le daría la vuelta a la tortilla y diría ¿qué es lo que ha pedido el Papa a los movimientos populares? ¿No? Entonces me parece que también es una perspectiva muy interesante a la hora de plantearlo y que quizá nos sitúa bueno, pues en ver todas las mochilas que tenemos para esta travesía y esos movimientos populares que muchos de ellos tampoco son creyentes. O sea, cuando nos hemos juntado, pues como decía muy bien Héctor, había personas creyentes, había personas no creyentes, había personas que venían pues del Islam o venían de otras culturas religiosas y yo creo que eso dice mucho, ¿no? de la experiencia que tenemos que ir construyendo. Bueno, yo quiero sobre todo compartir una vivencia, ¿no? Los que me conocéis no soy muy así de grandes discursos y me suelo emocionar cuando hablo, pero deciros que las palabras que vais a ir encontrando en el Power pues no son mías, o sea, son del Papa. Yo creo que en todo el texto, en todas las diapositivas debe haber igual 20 palabras mías. El resto son de Francisco y eso tiene un gran valor. De Francisco y de pues, la sinergia que se produce entre Francisco y los movimientos populares y que acaban evidentemente proponiendo un relato, proponiendo un discurso y proponiendo efectivamente unas propuestas de trabajo, ¿no? No nos quedamos solamente en hacer el análisis, sino también veíamos pues, que queríamos, ¿no? Deciros que los movimientos populares ha habido 3 encuentros, empezaron en el 2014 y ha habido 3 encuentros, 2 en Roma y 1 en Bolivia, que fue el segundo, y ya han empezado a haber encuentros en las distintas regiones, ¿no? Pues ha habido un encuentro en América del Sur, no sé si, ¿no? Parece que conocerás, también en Estados Unidos, en Modesto, hace muy poco, tuve la suerte de participar también en él. Bueno, pues que es una dinámica que, bueno, pues creemos que yo creo que merece la pena empezar a explorarla en España, y ha habido muchas diócesis que también han tenido estos espacios de encuentro. Y bueno, y en Europa pues quizá tenemos un reto, ojalá seamos capaces de hacer un encuentro del Papa con los movimientos populares europeos, ¿no? Bueno, ahí tenéis, y lo voy a hacer, el compartir lo hago a partir pues, de lo que seguramente conocéis la mayoría, las 3 T's, ¿no? Esa cosa tan sencilla como es tierra, techo y trabajo,
y que el Papa, pues bueno, los movimientos llevábamos allí con un anhelo pues de justicia y el Papa pues nos ha ido como cargando las pilas y las mochilas diciendo, ostras, esto merece la pena, ¿no? Y lo de tierra, techo y trabajo todo el mundo lo entiende. O sea, lo entienden muchísimas personas, creyentes y no creyentes. También deciros que todo lo que hay aquí lo podéis encontrar en la página web de Movimientos Populares. O sea, tenéis los textos del Papa, si no los conocéis, los textos de los movimientos populares, el vídeo que vamos a ver ahora. O sea, que podéis entrar a la web y socializarla, verla y compartirla, porque de verdad que yo creo que ninguno de los discursos del Papa a los movimientos populares tiene desperdicio, ¿eh? Más allá efectivamente de el Evangelii Gaudium o la Laudato Si, que mientras estábamos en Bolivia, pues allí acababa de realmente publicarse, recibimos el primer texto de la Laudato Si cuando acabó el encuentro, pues bueno, hay muchísimos discursos, muchísimas palabras que el Papa tiene. Pero dicho eso, también quiero poner en valor una serie de cosas, y es que el Papa quizás es como lo dice, pero el Papa no ha dicho nada nuevo que no estuviera escrito. Y yo creo que eso también es muy importante hoy para que nuestras mochilas se lleven. Es que el magisterio de la Iglesia lleva años diciendo, y la doctrina social de la Iglesia lleva años diciendo cosas que es verdad que el Papa Francisco las dice, hace gestos, intenta ser coherente y además habla con ese lenguaje tan absolutamente profético que lo que hace es ayudarnos y vivir que esto es posible. Pero me parece que hay que poner en valor muchísimas cuestiones que el Papa plantea y además muchas de ellas las recoge de la trayectoria, por supuesto, del magisterio, pero especialmente quiero poner en valor la doctrina social de la Iglesia porque me parece que es la gran desconocida. Vamos a ver si esto nos funciona. Bueno, ahí tenéis fotografía. Ahora pondré la pantalla grande, pero es que vamos a ver un vídeo y no quiero que se me descuajeringue mucho. Ahí tenéis pues, los movimientos populares bueno, de todo el mundo. Los Sin Tierra de la CTP, que seguramente conocerás, de Argentina, la Central de Trabajadores, vamos, el Movimiento de Trabajadores Excluidos, pues ahí tenéis a Berta, que estaba en Honduras, pues los compañeros de la India, con Joaquín, de las barriadas, las mujeres Rosemary con Sudáfrica, bueno, pues hay un conjunto de movimientos que efectivamente también tienen su versión en Europa y en España, pues la PA, ¿por qué no? Un movimiento popular, efectivamente. Aquí, antes lo explicabas muy bien, el tema de pueblo popular, aquí efectivamente nos hemos movido con la palabra movimientos sociales, pero tienen elementos compartidos muy importantes, yo creo, ¿no? Pues acordaros que antes de que salieran las 3 T's, aquí teníamos lo de las marchas por la dignidad, que le llamábamos pan, techo y trabajo, ¿no? Pues la Vía Campesina, que seguramente también reconoceréis, ATD Cuarto Mundo, que es muy potente en Francia, pero que también está en España, la Unión Romaní, Colpin, bueno, hay muchas organizaciones, movimientos que efectivamente están presentes. ¿Y quiénes son los movimientos populares? Pues son cartoneros, recicladores, vendedores ambulantes, costureros, artesanos. Esto es un lenguaje muy argentino, lo de los cartoneros. Aquí le diríamos seguramente de otra manera, pero es muy bonito, es muy gráfico, ¿no? Los pescadores, los constructores, los mineros, los trabajadores de oficios populares. Me dieron una gran lección. Un día un compañero, Juan Grabois, que le conocerás, ¿vale? En esto de que los europeos que decíamos, no, pero esto es economía social, dicen, no, ustedes la economía popular no la conocen, y claro, efectivamente, no acabamos de conocer porque la economía popular realmente serían los manteros, y a mí los manteros me molestan, porque digo que son ilegales. O me molesta cuando veo gente, yo trabajo en una empresa de reciclaje y cuando veo gente con el carrito, digo, jo, es que estos, ¿no?, están robando por ahí. Pues estos están haciendo su economía popular, están buscándose la vida para vivir, ¿no? No es esa economía social que a veces los europeos tenemos en la cabeza, ¿no? Bueno, pues estos serían los inmigrantes, los recuperados de viviendas, los pueblos indígenas, los pueblos originarios, bueno. ¿Y qué hacemos? Pues lo que hacemos es que el Papa nos invita en el año 2014 y también estábamos ahí el Movimiento Mundial de Trabajadores Cristianos, que está en 46 países, entre ellos en España es la OAC, pero hay muchos más, y el Consejo de Justicia y Paz, a través del cardenal Tucson y el Papa, pues quieren efectivamente tener un diálogo que quiere ser permanente con los movimientos populares, con las
con lo que ellos han dicho, pues las personas que son las excluidas, pero que también tienen voz y tienen soluciones. Y quiero recalcar una cosa muy importante. El Papa invita, abre las puertas en ese primer momento en el Vaticano e invita a todas estas personas, ¿vale? Invita a, pues efectivamente, y lo ve como un signo de los tiempos, y así también lo he vivido yo, ¿no? Es poner la vida, la presencia, la exclusión, pero también las soluciones, también las propuestas que los movimientos populares y los excluidos tienen para resolver los problemas del mundo. Y dice muy claramente, ustedes no solamente son el problema, también son la solución. Y eso es muy importante como frase. Imaginaros la palabra que utilizaríamos en Europa, el empoderamiento, ¿no? Que puede dar efectivamente, pero es más que eso, es reconocer, poner en el lugar a estas personas y a estos movimientos pues que efectivamente están luchando permanentemente por el techo, por la tierra y por el trabajo. Y ahora vamos a ver el vídeo, a ver si somos capaces y nos sale bien, porque así es más sencillo, yo hablo menos. A ver un momentito. Si nos vamos hasta el principio. Bueno, me parece que está empezado porque se ha movido. Bueno, deciros que aquí está Abraham, que también tuvo la suerte de participar conmigo en el tercer encuentro, ¿vale? ¿Se oye? There are three missions that the Pope has given to all of us, namely to put the economy at the service of the human person, to unite all peoples in their quest, in the search for peace and justice, and to protect our sister, Mother Earth. Este encuentro de movimientos populares es un signo, es un gran signo. Vinieron a poner en presencia de Dios, de la Iglesia, de los pueblos, una realidad muchas veces silenciada. Los pobres no solo padecen la injusticia, sino que también luchan contra ella. Reconocemos que ese sistema ha impuesto la lógica de las ganancias a cualquier costo, sin pensar en la exclusión social o la destrucción de la naturaleza. Si esto es así, insisto, digámoslo sin miedo, queremos un cambio. Valorizar falsamente o consumismo, quem não consome não é cidadão, o individualismo, eu vou me salvar e o resto que se dane. E o egoísmo é como se quando eu subo na vida é pelos meus próprios méritos e não pelo conjunto da sociedade. Necesitamos la acción, la movilización, porque uno puede estar muy unido, muy organizado, muy consciente, muy alto espíritu, pero si se queda en la casa no resuelve nada. So we decided, all of us to come together, we build our own house. Today, as a slum dweller, I am sitting with you all, trying to look at how we managed to build 300,000 houses in the 3 continents, in East Africa, West Africa, and also Asia. El trabajo solía garantizar el acceso a los derechos sociales básicos. Hoy, ese consenso se ha roto y los integrantes de los movimientos populares nos inventamos muchas formas diferentes de acceder al trabajo, de acceder al pan, de acceder al trabajo digno. Perché la democrazia torni a essere il potere del popolo,
cioè l'esatto significato della parola democrazia, è necessario che la politica torni a essere servizio al bene comune. For popular movements and trade unions, we should be geared towards increasing mass participation in whatever we're doing. Not only politics, not only governance, but in whatever we're doing. Muchos creen que la tierra solo es problema del campesinado y de los indígenas, pero nosotros decimos que debe ser problema mundial. The good news is, wherever we have responded, the corporations have had to retreat. In India, we did not allow patenting of seeds and patenting of life. Across the world, laws that would make seed saving illegal have been stopped. And around the world, seed saving has now been recognized as the new duty of the earth. Les demostramos de que estamos capacitados para tener el reciclado en nuestra mano, como decimos, somos los trabajadores, somos los que día a día salimos con lluvia, sol, calor, a reciclar. Continúa siendo las penurias económicas, la injusticia económica, una de las principales causas de la migración involuntaria, pero además del tráfico de personas que se origina en África y en el sureste asiático. Le seul objectif de ces politiques et manœuvres négationnistes est de propager un système homogène qui vise à l'instauration forcée d'une nation étatique, unique, basée sur la représentation d'une seule race, d'une seule identité, d'une seule langue et d'une seule et même culture. Porque yo vine aquí como patera. Yo juego mi vida para venir aquí en Europa. Porque yo no sabe lo que pasa aquí en Europa. Yo pensar que yo vine aquí para mejorar mi vida, para ayudar a mi familia. Pero yo vengo aquí, tienes muchos problemas aquí. Y la nueva representatividad emergente tiene que darse cuenta que tiene que utilizar su peso, mejorar su camino, sus propuestas. Impulsar y profundizar el proceso del cambio. Live well in harmony with Mother Earth. Difendere il lavoro dignitoso. Améliorer nos quartiers et construire des logements dignes. Defender a terra e a autossuficiência alimentar. Frieden und eine Kultur der Offenheit aufbauen. Combatir la discriminación. Promote freedom of expression. Mettre la science e la tecnologie au service des peuples. Rifiutare il consumismo e difendere la solidarietà come progetto di vita. Podéis aplaudir, ¿eh? Bueno, pues yo creo que estas imágenes y palabras, ¿no?, os habrán dado una idea de lo que se ha ido cociendo un poco en estos años y de lo que se ha ido trabajando en los encuentros, ¿vale? Bueno, plantearos un poquitín como las tres Ts que son retos importantes y que son retos importantes para todas las personas, ¿no? Y que, bueno, pues que son de los de la vida cotidiana y que todas las personas efectivamente pues hace falta, ¿no? Y que además el Papa Francisco, yo creo que una de las cosas más importantes que ha hecho es elevar estas necesidades humanas tan importantes, pues que los ha planteado como derechos sagrados, ¿no? Y eso yo creo que le da un valor desde el punto de vista del trabajo que como creyentes también tenemos que aportar y todas las organizaciones y todos los movimientos para de verdad
pues lo que él decía siempre, que un techo para cada familia, una tierra para cada familia y un trabajo para cada familia, ¿no? Que ha sido el eslogan que durante estos años está moviendo todo este dinamismo y todo este diálogo, ¿no? Y realmente los encuentros han querido responder a esta dinámica. La primera de ellas, la T de tierra, pues bueno, fundamentalmente ahí tenéis a Berta, seguramente alguno de vosotros la conoceréis. En el primer encuentro estuvo con nosotras, en el encuentro, y en el segundo ya no estuvo porque seguramente la criminalizaron. No sé si la victimizaron, pero sí que la criminalizaron y por ello la asesinaron. Y entraron y la mataron a tiros en su casa, ¿vale? Porque ella estaba intentando que ese río que veis ahí, pues efectivamente fuera el espacio de comida para su comunidad indígena. Y bueno, pues el Papa pues plantea toda la preocupación que tiene por la erradicación de tantos hermanos campesinos que sufren el desarraigo de sus tierras. Las otras fotos que hay ahí, para los que seáis de la tierra, eso es Castellón, no es ni Honduras, o sea, también estamos viviendo, son los campos de naranjos abandonados que tenemos, ¿no? Y que también está siendo efectivamente todo un éxodo de otra manera, pero un éxodo de lo que son nuestras tierras. Toda la situación pues, de la apropiación del agua, de los agrotóxicos, bueno, pues toda la dolorosa separación que significa a muchísimas comunidades separarlas de su tierra. Y es una cosa que me ha resultado muy, muy potente descubrir que una naranja no es solo una naranja. Una naranja es algo más que una naranja, ¿no? Y esa vinculación no solamente productiva de que el campo me ofrece cosas, sino que me ofrece también, ¿no? esa relación espiritual que tienen muchísimas comunidades indígenas y originarias, a mí me parece que es fundamental que la recobremos en muchos países como Europa y que la sigamos teniendo como en valor, ¿no? Plantea que el hambre es criminal, que la alimentación es un derecho inalienable. Pues efectivamente todos conocemos el texto del inicio de la creación, donde efectivamente nos encargaron que la protegiéramos, que la cultiváramos, pero que también la protegiéramos, ¿no? Y cómo nos anima y les anima a todos los movimientos que por favor sigan luchando por la dignidad de la familia rural. Cada uno tendremos que ver en nuestros entornos y en nuestras sociedades cuál es realmente la dignidad de la familia rural. Pero aquí, en la Comunidad Valenciana y en España, seguramente tenemos un reto muy importante. Parece que no lo vemos, pero lo tenemos. Por el agua y por la vida, pues para que todos puedan beneficiarse. Aquí tenemos agua, ¿vale? Pero yo sé en otros países lo difícil que es tener agua y tener agua potable. Y tener, como hoy se está ocurriendo, y eso Emil seguramente podría decirnos, cómo se están privatizando todos los acuíferos de agua dulce de la Patagonia Argentina, y seguramente como la Cristina Kirchner tiene más de un trocito por allí ya encargado para su vida futura. El techo, ¿no? Pues el techo lo decía permanentemente el Papa, y lo decía porque nosotros también se lo decíamos, ¿no? El techo no es solamente 4 paredes de piedra, ¿no? Es la casa, pero es la casa donde está un barrio y donde está pues esa dimensión comunitaria que él siempre plantea, y además se plantea en muchísimos textos de la doctrina social de la Iglesia, el primer espacio de comunidad, ¿no? El espacio de donde podemos empezar a humanizarnos, a socializarnos. Es verdad que es la familia, pero es ese entorno, y evidentemente eso es España, no es otro sitio, ¿no? Pues hoy vivimos en ciudades pues modernas, enormes, pero frías, y está claro, no tengo que contaros que a las personas que viven de calle, decimos que viven eso en situación de calle, como decía el Papa, pero cuando aparecen las apisonadoras en las barriadas, ese señor mayor que hablaba ahí, que tenía 80 años, es Joaquín, es de la India, ese señor lleva una lucha brutal. En Bombay, en Delhi y en todos los países asiáticos hay un movimiento superpotente para efectivamente todas estas barriadas de millones de personas luchen por tener una dignidad, ¿no? Y el Papa recoge toda esta inquietud tan poderosa y tan necesaria, y nos plantea efectivamente que no hay que erradicar, que no hay que marginar, sino que tenemos que trabajar en la línea de la integración urbana de todos estos barrios, ¿no? Y sigamos trabajando porque todas las familias tengan una vivienda, para que todos los barrios pues tengan la infraestructura adecuada de cloacas, luz, gas, asfalto. Bueno, eso sí que es, una es Argentina y la otra es un país de África, también de unos compañeros que estaban trabajando ahí.
me parece que me he pasado. Es que no sé por qué no me da la pantalla total. No la encuentro. El trabajo. Sí, pero... ya está, ahora lo he visto. Vale. Bueno, el trabajo, ¿no? El Papa lo ha expresado clarísimamente como el fenómeno de la explotación y de la opresión pues tiene un matriz muy duro de injusticia social, de que vivimos una cultura del descarte, pero efectivamente donde mayor pobreza se puede vivir es cuando las personas tienen esa falta de trabajo, ¿no? Y lo plantea pues, de una manera radical en todos sus textos. Y él lo que propuso de alguna manera es, bueno, ¿qué hacemos? ¿Realmente reconocemos que tenemos necesidad de cambiar? Y en Bolivia pues hicimos un trabajo muy potente y muy de reflexión, de reconocer realmente si queremos que las cosas no andan bien, si hay tantas guerras sin sentido, tanta violencia fratricida, si somos capaces de reconocer que esto tiene que cambiar. Y ya es en el año 2016 cuando efectivamente, con los mismos clamores que decíamos de tierra, techo y trabajo, aparecen una serie de acciones y de retos que se proponen, ¿vale? Grandes preocupaciones, pues aparte del techo, la tierra y el trabajo, los inmigrantes y los refugiados, y como también decía antes Héctor, el tema de la paz de los pueblos y la democracia. El Papa plantea como tres grandes retos que tenemos que superar, ¿no? Uno es el reto del terror y los muros. Él plantea permanentemente que hoy quien gobierna es el dinero, que gobierna con el látigo del miedo y que de la violencia económica, social, cultural y militar y que engendra cada vez más violencia en una espiral que jamás, ¿no? Cuánto dolor y cuánto miedo. Y este miedo pues, es el que plantea muchas veces que lo que hace es que vivamos en un sistema que ya no solamente es que la economía mata, sino que es un sistema terrorista. Y él, pues frente al terror y los muros, pues plantea una serie de acciones que entiende y entendemos todos que es importante. El amor y los puentes, ¿no? Que establezcamos puentes que no sean de pura cosmética, sino que de verdad establezcamos puentes entre los pueblos que vayan más allá del proyecto del muro del dinero. Y apunta que efectivamente, y por eso yo creo que también se genera el dicasterio nuevo, al desarrollo integral humano. Entonces, que es fundamental que salgamos de este sistema atrofiado y que entremos a vivir en una dinámica que permanentemente deje atrás el descarte de las personas. El tercer elemento que plantea es el tema del drama de la inmigración y los refugiados, ¿no? Y no tengo que contaros todos los textos y las imágenes que habéis visto vosotros con el tema de los refugiados porque yo creo que más claro no puede ser. Podemos hacer mucho, no se achiquen, ¿vale? Pues ¿qué podemos hacer? Tres grandes tareas. La primera es poner la economía al servicio de los pueblos, ¿no? Los seres humanos y la naturaleza no deben estar al servicio del dinero. Y dice, pues cuando aquella famosa frase, digamos no a una economía de exclusión, a una economía que mata, a una economía que destruye a la madre tierra. Otra tarea importante. La segunda tarea es unir nuestros pueblos en el camino de la paz y la justicia, ¿vale? Y lo plantea muy importante porque dice y plantea y anima a los movimientos populares a que sean realmente protagonistas, a que aporten las soluciones que llevan en sí y que se plantea a través también de que los movimientos populares sean capaces de llegar a la democracia, a las instituciones donde se genera y donde se decide y donde se toman decisiones. El tema de la tercera gran tarea que debemos asumir es defender la madre tierra, ¿no? Uno de los elementos importantes que en todos los movimientos, todos los encuentros de movimientos populares ha salido y en el que se proponen una línea de propuestas de acción transformadora que se plantean como resumen. ¿Qué más cosas podemos hacer? Pues convocar encuentros con los movimientos populares, convocar encuentros de personas cristianas y no cristianas, y una que me parece muy importante, y es que debemos rescatar la política como una de las formas más altas de la caridad y del amor. Y eso no lo ha dicho Francisco, eso está muy escrito con mucha claridad en la Caritas in Veritate de Benedicto XVI.
Retos, pues la prioridad de los pobres, el respeto a la persona, el protagonismo de la sociedad civil, la defensa de la ética, el fomento de la solidaridad, pero retos para la Iglesia y muy impotentes. Las iglesias diocesanas tienen que asumir el compromiso por la justicia en estas situaciones como parte integrante de la pastoral. Nos parece fundamental ese tema. Potenciar a los movimientos laicales que conviven haciendo este tipo de pastorales. Construir caminos junto con personas que no son creyentes, pero que están ahí también trabajando en ese sentido. Y una asignatura pendiente fundamental, el conocimiento y de la doctrina social de la Iglesia. Es realmente una asignatura para las comunidades cristianas y para la pastoral de la Iglesia. Me parece que eso es fundamental como reto y como trabajo. Moltes gràcies.